El océano es sin duda alguna una obra de la naturaleza que nos deslumbra con su belleza y con sus misterios, así es como iniciamos con este video donde explicaremos y veremos a detalle el iceberg del océano. Iniciamos con su superficie, denominada como epipelágica, que es una de las capas de las que componen el océano. Esta se encuentra entre la superficie y los 200 metros de profundidad. Es una de las regiones con mayor abundancia de vida, ya que en ella la luz solar puede penetrar con facilidad y se logra hacer la fotosíntesis en las plantas. Pero aún así hay especies de animales que viven en esta superficie con curiosidades únicas. Por ejemplo, muchos de ustedes habrán escuchado hablar del pez globo. Este se encuentra a una profundidad de más o menos entre 30 y 100 metros de profundidad y es venenoso. Este veneno se produce por bacterias que se encuentran en sus espinas y son capaces de matar a un hombre adulto. No hemos profundizado aún más en los misterios de los océanos, sin embargo, podemos identificar con facilidad que aún en las partes más altas de este se encuentran especies marinas bastante peligrosas y misteriosas, por ejemplo la Hydropis platurus, una serpiente marina de color amarillo que cuenta con un veneno mortal ya que tiene diferentes neurotoxinas y otras dosis o toxinas. Pero la situación se pone aún más densa y crítica cuando nos adentramos en lo que sería más en la investigación y el misterio. En el año 2007 el CAS-2 fue un barco que se encontraba en las costas australianas y fue protagonista de lo que sería un caso de los conocidos barcos fantasmas. Este barco fue encontrado navegando en unas condiciones bastante confusas y extrañas. A este barco lo tripulaban 3 marineros, pero el barco fue encontrado a la deriva con el motor encendido, la mesa puesta ahí, sin ninguna prueba o detalle que demostrara una jugada sucia o masacre en el mismo. Literalmente su tripulación desapareció sin dejar rastro alguno y el barco quedó navegando de manera solitaria. Forenses y expertos en el tema solo pueden especular cosas pero nunca han logrado comprobar nada. En 2003, los científicos decidieron poner un dispositivo de seguimiento a un tiburón blanco de 2.7 metros de longitud para estudiar los cambios de temperatura en el océano. Extrañamente, unos meses después el dispositivo que grababa la información apareció en la costa. Cuando los investigadores miraron la información se quedaron atónitos. Al parecer, unos 4 meses después de haberle puesto el dispositivo, el tiburón había recorrido unos 579 metros, lo que da a entender que algo lo atacó y devoró. ¿Pero qué podría comerse un gran tiburón blanco de 2.7 metros? ¿Sabes esa sensación que tienes cuando escuchas un sonido extraño a mitad de noche? Imagínate eso, pero en mitad del puñetero océano. A lo largo de los años se han grabado varios sonidos inexplicables. 2 de los más famosos son el bloop y Julia. Estos sonidos tienen que proceder de objetos, o puede que criaturas, muy grandes. La mayoría de los científicos creen que los sonidos son de grandes icebergs rozando la superficie del suelo oceánico. Pero, ¿y si no es eso? En 1968 4 submarinos diferentes desaparecieron inexplicablemente, exactamente el mismo año. Eran el USS Scorpion, un submarino K-129 soviético, el submarino francés Minerve y el INS Dakar. Los últimos 2 submarinos desaparecieron con solo 4 días de diferencia. El Minerve todavía no se ha encontrado, a pesar de que solo desapareció a 1 hora de su puerto. ¿Es solo coincidencia que 4 máquinas gigantes sufrieran infortunios el mismo año, o se trata de algo más siniestro? Estos datos anteriormente mencionados son solo unos de muchos sucesos misteriosos y extraños que han sucedido y quedarían faltando aún más, como el Triángulo de las Bermudas, el naufragio del Golfo de México, entre otros. Pero pasemos a la siguiente etapa. Con esto damos inicio a la zona mesopelágica. Esta es una capa que se encuentra entre los 200 y los 1000 metros de profundidad. Esta región se caracteriza porque penetra algo de luz solar, aunque insuficiente para la fotosíntesis. Lo tenebroso de este lugar es que empezamos a ver especies que rara vez se encuentran en la superficie, especies como las medusas Nemopilema nomurai, la cual puede medir hasta 2 metros y pesar 200 kilos. En esta profundidad nos encontramos con animales feroces como el tiburón blanco, un depredador siniestro que puede descender hasta 1 kilómetro en profundidad. Sin duda alguna es la muestra perfecta de lo que sería la peligrosidad de la naturaleza.
También podemos ver que en esta profundidad habitan los architeutis o calamares gigantes como se les conoce vulgarmente. Estos depredadores han sido un motivo de terror entre los navegantes y otras especies que han logrado estar cerca de ellos. En 1912 la NASA hizo pública una fotografía donde se ve un pedazo de piel de cachalote con marcas de las ventosas de un calamar gigante. Tengamos en cuenta que un cachalote promedio puede medir 18 metros de longitud y pesar 48 toneladas, lo cual nos hace cuestionar qué tan grande tuvo que ser ese calamar capaz de devorar un cachalote de tales magnitudes. Hace mucho tiempo en la mitología escandinava se hablaba mucho del famoso kraken, nunca se logró demostrar su existencia, pero no cabe duda que en las profundidades de los grandes océanos puede albergar vida de seres que difícilmente algún día conozcamos, pero eso lo veremos más adelante en el video, donde profundizaremos más al respecto sobre estas cosas. Con esto pasamos a la capa batial o zona batipelágica, una capa que se extiende entre los 1000 y 4000 metros de profundidad. Esta región se caracteriza por una presión hidrostática elevada, es decir, no cualquier especie podría vivir en esas condiciones. Sumado a esto, la luz solar prácticamente no llega a esta profundidad. Como si fuera poco, la comida es casi nula. Las pocas especies que viven en esta zona se alimentan de otras especies. La depredación es vital para sobrevivir en estas condiciones. Los microorganismos o las pocas migajas de comida que se hallan aquí es por los restos de animales que mueren en las capas superiores. Por esta causa muchos animales tienen funciones metabólicas lentas para ser muy económicos y conservar energía. Ciertas especies ni siquiera tienen ojos ya que no se ve absolutamente nada. En el límite de los 4000 metros, hablemos un poco de los erizos de mar de la especie Diadema africanum. Una especie que pese a que no tiene ojos es muy sensible a la luz ya que ésta acostumbra a vivir en aguas profundas donde la luz solar es casi nula. El pez duende se sitúa en el límite de los 1000 metros, iniciando esta capa batial. Es un pez que seguramente ya habrás visto antes, pero que quise incluir en este metraje ya que su apariencia es sorprendente. Este tiene una condición física bastante sorprendente. Este tiene la cabeza transparente. La cabeza del pez duende tiene la forma de un domo transparente debido a que está llena de un líquido incoloro. Esta sustancia permite, desde determinada distancia, observar sin problema su parte interna. Así, los ojos, cerebro y sistema nervioso que componen esa zona de su cuerpo son visibles. Sus ojos, muy diferentes a otros peces, se encuentran en el interior de su cráneo, en forma de dos tubos verdes, los cuales permite que visualice todo aquello que tiene a su alrededor con total claridad debido a la transparencia de su cabeza. Vemos unos orificios negros que podemos confundir con sus ojos, pero en realidad se trata de sus órganos olfativos, a través de los cuales capta la posición y distancia de sus presas. Con esto pasamos a la siguiente capa o mejor conocido como la zona abisal. Esta capa se ubica entre los 4000 hasta los 6000 metros de profundidad. En el fondo del océano no existe vegetación que realice la fotosíntesis, es decir, no existen algas verdes. Esta zona depende en gran parte del particulado de detritos que cae desde la superficie, excepto en las zonas donde se presentan las fuentes hidrotermales, que depende de la energía geotérmica, en donde la producción primaria depende de la quimiosíntesis, que es desarrollada por especies bacterianas presentes sobre el sustrato o en los organismos presentes, como en el caso del trofosoma de los Ciboginidae. Lo terrorífico inicia cuando conocemos los peces que viven en este lugar que se han descubierto hasta el momento, porque lo más seguro es que hayan más que aún no se han logrado captar. Por ejemplo, el caulofrine. Este pez se caracteriza por tener un órgano luminoso. Se cree que por las condiciones en las que viven estos peces han desarrollado esta habilidad y este órgano que no solo permite tener un poco de luminosidad en la oscuridad total de esa profundidad, sino que también lo usan para poder cazar con mayor facilidad, distrayendo a su presa con lo atractivo de este. También nos encontramos con los Argyropelecus. No hay mucha información al respecto sobre esta especie, pero sí es cierto que son de la familia Sternoptíquidos, distribuidos por las aguas profundas abisales del Océano Atlántico y del Océano Pacífico. Sorprenden, como es costumbre con los peces que viven en esta zona, por su apariencia. Y esto se pone más turbio cuando vemos a especies como los Idiacanthus o peces demonio o también denominados dragones negros. Tienen tamaño grande, con una longitud máxima descrita entre 38 y 53 centímetros y son realmente aterradores. Entre la fauna de invertebrados encontramos la presencia del fenómeno del gigantismo abisal, ya que hay picnogónidos, arañas de mar, de más de 1.50 metros. La anatomía interna está muy condicionada por esta arquitectura corporal, con órganos que, como el tubo digestivo o las gónadas, se ramifican hacia el interior de las patas.
Con esto finalizamos esta zona y avanzamos a la siguiente capa. Desde este punto quiero recalcar algo y hacer énfasis en que por falta de investigación hacia esta zona la veracidad de los misterios e información que verán a partir de este momento puede ser totalmente cuestionable. Sin embargo, trataré de brindar verdades y comprobaciones científicas. La zona Dal, esta región se caracteriza por un ambiente frío, presión hidrostática extremadamente elevada, aumenta en 10 atm por cada 100 metros de profundidad, escasez de nutrientes, ausencia total de luz e hipoxia. Literalmente los peces que vivan aquí solo lo logran porque durante mucho tiempo se han adaptado, pero difícilmente se ha logrado hallar gran cantidad de diversidad animales y especies, hay muy pocos. A raíz de esta ausencia de información da inicio a la especulación por internautas, científicos, biólogos marinos, entre otros. De hecho se especula mucho con que en esta zona puede habitar un tenebroso animal que se caracteriza como un gran devorador, incluso se ha hablado mucho sobre el megalodón o incluso el kraken que mencioné anteriormente. En caso de que estas especies existieran contarían con las siguientes características. El megalodón contaría con una longitud de 18 metros aproximadamente, las estimaciones sugieren que sus grandes mandíbulas podrían ejercer una fuerza de mordida de hasta 110.000 hasta 180.000 newtons, sus dientes podrían medir hasta 18 centímetros de largo, sin duda alguna es una especie de temer. Se cree que este animal ya se extinguió hace mucho tiempo, pero hay quienes también piensan que este ser sigue en las profundidades del océano. El kraken, cuentos antiguos, incluyendo los de Pantapiden, describen al kraken como un animal del tamaño de una isla flotante. Se decía que el dorso de un kraken adulto tenía una longitud de 2-4 kilómetros, cuyo verdadero peligro para los marineros no es la criatura misma, sino el remolino que crea después de sumergirse rápidamente en el océano. Sin embargo, Pantapiden también describe el potencial destructivo de la gran bestia. Se dice que si se aferra al mayor buque de guerra, podría tirar de él hasta el fondo del océano. Sin duda alguna una representación más o menos similar a la que veríamos en la realidad lo podemos apreciar en la película de Piratas del Caribe, donde el kraken ficticio abduce a una embarcación. De este animal se cree, al igual que el megalodón, que existe aún en las profundidades marinas. Sea cierto o no, lo que sí podemos asegurar es que en el océano seguramente hay animales con grandes características que aún no se han descubierto y quizás los cuentos y suposiciones no están muy lejos de la realidad. En la zona Adal hay especies como los Mesonychoteuthis hamiltoni, un calamar colosal, de gran tamaño que cuenta con las características de un ser que vive a esa profundidad y en esa presión tan alta, o el Grimpoteuthis, o mayormente conocido como el pulpo Dumbo por sus aletas, parecidas a orejas, que se proyectan sobre su cabeza, pareciendo las orejas voladoras del elefante de Walt Disney. Son criaturas bentónicas que viven en extremas profundidades marinas. En este género se encuentran las más raras especies de pulpo, aunque generalmente se encuentran entre los 1600 y los 2200 metros de profundidad, si han sido hallados en la zona Adal. El océano alberga una cantidad de misterios que aún no han sido resueltos y sorprende por su cantidad de variedad animal, pero la pregunta es, ¿algún día lograremos descubrir la totalidad de animales que habitan en el fondo de los océanos o moriremos antes de saberlo?